volví a caer en la secundaria y fui... Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que es un honor y un placer estar hoy acá con ustedes, con la presencia del juez Luis Arias. Nosotros somos el Frente Estela Maldonado, la lista turquesa, y que estamos acompañando y defendiendo nuestro derecho y el derecho de los chicos, el derecho a una educación pública y de calidad. Y en el marco de este conflicto que se extendió a nivel provincial y a nivel nacional, en la recorrida de escuelas escuchamos a los maestros, a los preceptores, a las maestras, a los profesores, a las profesoras, que acompañan la medida, pero que no pueden hacer paro porque no tolerarían un descuento de su salario, porque son sostén de familia. Y bueno, desde el Frente pensamos en actividades que permitan ser partícipes a esos docentes fuera del horario escolar, como las volanteadas, la radio abierta que hicimos la semana pasada, el guardapolvazo, y hoy esto que es un lujo, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que el fallo del juez Arias defiende el derecho a huelga de los docentes. Y uno, sin siquiera saber mucho de jurisprudencia, en nuestro caso, que somos empleados del gobierno, somos trabajadores del gobierno y la patronal es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no puede digerir que nos dicten una conciliación obligatoria siendo juez y parte en del conflicto. Uno leía y recordaba que hace 4 años, ahora él me va a corregir, o 5, ocurrió algo similar durante la gobernación de Scioli, y ahí la Constitución es clara que se debe conformar un tribunal independiente y que en realidad todavía no se hizo. Y esto es central porque tiene como dos caminos. Uno, lo que puede ocurrir si se declara una conciliación obligatoria y un sindicato la desoye, que puede llegar hasta la pérdida de la personería gremial o multas multimillonarias. Y el otro es qué podría pasar con los docentes cuando se entrega el Contralor a la oficina de Contralor y al Consejo Escolar, y después en forma arbitraria, como ya nos ha pasado años anteriores con el 115B3, ese artículo que tenemos por el sindicato, en vez de aceptar lo que dice el Contralor, nos pasan un 125, que es una falta sin justificar. El perjuicio que genera, además del descuento, la pérdida de la continuidad en los 36 meses para aquellos que nos queremos jubilar. Por eso, la verdad que es importante para los maestros, para que nos escuchen, que hable en primera persona el juez Luis Arias. Y acá los chicos me hicieron una reseña para que no se relacione solamente al juez con fallos que pareciera que fueran en contra del gobierno. Y yo digo esto despejado de toda identidad política, ¿no? Cuando un gobierno asume y habla que va a respetar la Constitución, que va a respetar los 3 poderes, que va a ser totalmente republicano, y cuando nosotros vamos a la paritaria, que el año pasado se realizó, la paritaria nacional, y la incumple, y vemos que cuando hay jueces que fallan, como no solo en el caso de él, sino en el caso del juez que intervino en el tema de la asociación bancaria, parece que le quieren hacer un jury, o sea, toda esa amplitud y ese espacio de diálogo desaparece. Uno se pregunta si cuando fue la campaña nos estuvieron diciendo la verdad. Y para eso, para que no vean que eso es un juez que es partidario, porque lo primero que hacen los gobiernos es preguntarnos, ya nos preguntaron a los docentes que digamos de qué partido político somos, cuando la verdad no tiene importancia porque es una elección. Desde el 2003 el juez es juez en lo contencioso administrativo en el juzgado número 1 de La Plata.
Entre sus numerosas intervenciones en pos de los derechos humanos de todos los ciudadanos, podemos destacar su fallo a favor del derecho a la verdad colectiva respecto de datos oficiales sobre el número de víctimas fatales causadas por las inundaciones ocurridas en abril del año 2013. El dictamen confirmó 89 víctimas y detalló serias irregularidades del Poder Ejecutivo Provincial, la Justicia y la Policía bonaerense. En el año 2016 presentó un fallo que frenó la aplicación del tarifazo a los servicios públicos, ya que las tarifas subsidiadas son parte de políticas para preservar el derecho al trabajo. Y este año hizo lugar a la impugnación interpuesta por los gremios docentes a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para obligar a los sindicatos a abstenerse de participar del paro nacional de 48 horas convocado por la CETERA los días 15 y 16 de marzo. Bueno, ahora con ustedes, al que querían escuchar y no a mí, el juez Luis Arias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación también. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se hicieron aquí presentes. La idea es tratar de informar someramente, en términos claros, qué es lo que viene sucediendo desde el punto de vista legal con esta conflictividad de una parcela de los trabajadores estatales como los docentes con el gobierno de la provincia. Mi primera reflexión, mi primera observación es, como yo les decía recién a algunos medios, es que me sorprende la naturalización de algunos, los más ingenuos, y la tergiversación discursiva, maliciosa, de otros medios, que no toman en cuenta que lo que aquí está en juego es la violación de las leyes y la Constitución, que es lo que caracteriza el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es precisamente eso, que los gobiernos se sometan a las leyes. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno nacional ha incumplido diversas normas, pero fundamentalmente la Ley de Financiamiento Educativo, como ustedes saben, ¿no? Más allá de las explicaciones, digamos, ¿cómo podemos calificarlas? Las excusas, más que explicaciones sin sentido que dio el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados de la Nación. Es clarísimo que la ley en su artículo 10 obliga a hacer una paritaria, aunque no diga el nombre paritaria. Es obvio que tiene que consensuar con los docentes las condiciones de trabajo, el salario mínimo, en fin, y otras cuestiones que establece la normativa. Si no quieren llamarla paritaria, pónganle X, pero se tiene que juntar y esto hay que definirlo. Esta es la primera inobservancia de la ley, pero después en la provincia de Buenos Aires se han violado diversas normas y fallos judiciales. Lo principal es el artículo 39, inciso 4 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Nosotros suspendimos una decisión de la gobernadora de decretar la conciliación obligatoria. ¿Por qué? La conciliación obligatoria supone necesariamente la existencia de un tercero que concilie, un tercero que convoque a las partes, que trate de avenirlas, de solucionar sus diferencias, de lograr un acuerdo, y si no lo logra, y si hay una afectación de una actividad o de un servicio, disponer la conciliación obligatoria, que implica, es muy cuestionada además, pero implicaría el cese de las medidas de fuerza, por un lado, y por el otro, dejar sin efecto las suspensiones o los despidos que haya podido adoptar una empresa determinada.
porque el Estado sí puede hacerlo cuando, aunque es cuestionable, sí puede hacerlo cuando es un tercero respecto de un conflicto entre trabajadores y una empresa cualquiera. Es un tercero y puede disponer que obligarlos a conciliar. Pero el Poder Ejecutivo no puede hacer esto cuando es parte del conflicto. No puede disponer una conciliación obligatoria como una medida antisindical en contra de su contraparte, valga la redundancia, de su oponente en la puja por los recursos, para obligarlo a cesar en la medida de fuerza. Eso no es una conciliación obligatoria, eso es una imposición. Entonces, por eso la Constitución, en el artículo que les mencionaba, el 39 inciso 4, sabiamente ha establecido que estos conflictos los debe resolver un tercero independiente e imparcial. Ahora bien, la Constitución se sancionó hace más de 22 años y sin embargo ninguna gestión desde aquel entonces hasta aquí ha constituido este tribunal independiente e imparcial para dirimir los conflictos entre los trabajadores, no solo los docentes, cualquier trabajador estatal y el gobierno. Y claro, no ha querido perder ningún poder ejecutivo la posibilidad de mantener la decisión del conflicto entre sus manos y delegarla a un tercero. No ha querido hacer eso. Bueno, es comprensible, pero es ilegal, es inconstitucional. Y mientras tanto se han incorporado normas en la ley de ministerios donde se le da competencia al Ministerio de Trabajo para intervenir en este tipo de conflictos. Una norma que es absolutamente ilegal, porque el Ministerio de Trabajo forma parte, como ustedes saben, del propio Poder Ejecutivo que está en conflicto. No es ese tercero imparcial e independiente que establece la ley. Por eso nosotros en la medida le obligamos a tomar medidas unilaterales y a resolver los conflictos a través de algún tribunal ad hoc que se cree a solo efecto de resolver este conflicto de una manera consensuada con las partes. Bueno, no nos podemos poner de acuerdo, gobierno y gremio docentes, sindicatos. Bueno, vamos a designar para esta ocasión un tercero, vamos a poner de acuerdo un tercero que dirima este conflicto. Bueno, esto es lo que nosotros le obligamos. Por supuesto, este fallo no se cumplió. Ahora le voy a decir, le voy a contar qué es lo que pasó en el ámbito judicial. Pero antes, quería decirles que este artículo, obviamente, de la Constitución, le impide, al poner la cuestión, la resolución del conflicto en manos de un tercero, le impide a contrario censo adoptar decisiones unilaterales que tiendan a resolver el conflicto de una manera u otra, por la fuerza, por ejemplo, imponiendo una conciliación obligatoria. Le impide este artículo. Por eso se le obligó a no adoptar decisiones unilaterales. Pero también se han violado otros preceptos. Por ejemplo, el artículo 203 de la Constitución, que le otorga atribuciones al Consejo Escolar como un órgano desconcentrado de la Dirección General de Escuelas para administrar los recursos correspondientes a la educación. Y el gobierno provincial ha decidido trasladar esta responsabilidad, sacarlo del ámbito provincial a través de los consejos escolares y pasársela a los municipios, violando el artículo 203 de la Constitución. Y también ha violado el artículo 39, inciso 2 de la Constitución, que establece el derecho a huelga, con medidas antisindicales
como bien ha calificado mi colega, la doctora María Ventura Martínez, al suspender la decisión de premiar a aquellos que no se adherían al paro y castigar a los otros que sí lo hacían. Esta medida fue suspendida. ¿Y por qué viola el derecho a huelga? Porque el derecho a huelga, yo siempre digo, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo si es un derecho verdadero o si es un derecho con una capacidad disminuida. Porque que es un derecho no cabe duda, está consagrado en la Constitución Nacional, está consagrado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, está consagrado en normas internacionales. Pero ¿qué ocurre? No se cumple adecuadamente, porque siempre que hay un paro por parte de los trabajadores estatales, atrás viene el descuento salarial. Y esto, si es un derecho y está ejercido regularmente, la decisión de ir a un paro, a una huelga, se ha hecho de acuerdo a los procedimientos reglamentarios y legales, sin ninguna autoridad externa al Poder Ejecutivo, obviamente, ha declarado ilegal el paro o ha establecido una conciliación obligatoria que no sea el Poder Ejecutivo, el paro es absolutamente legítimo. Es como transitar por acá, ejerciendo el derecho a circular libremente. No está prohibido circular por acá, por la plaza, por los caminitos que tiene, por las veredas. Miren, si alguien se viniera y dijera, bueno, usted no circula más, o me paga un peaje, págueme un peaje para pasar. Si no, porque yo tengo derecho, puedo circular libremente, no, tú págueme un peaje acá, pero ¿quién lo autorizó? No. Bueno, esto es lo mismo. Si es un derecho, no puede estar sometido a consecuencia alguna. Porque, claro, el Poder Ejecutivo dirá, pero si no trabajan, no cobran. Lo cual, para muchos puede parecerle justo, pero en realidad, en eso consiste el derecho. Como cuando uno se toma licencia, ordinaria o extraordinaria, por cualquier causa, una enfermedad, otra, se va de vacaciones, le pagan, está de licencia, no va a trabajar y le pagan. ¿Por qué? Porque es un derecho. Bueno, con la huelga debería pasar absolutamente lo mismo. Y sin embargo, los distintos medios de comunicación no advierten esta circunstancia, intentan tergiversar la situación. Y lo cual legitima de algún modo el posicionamiento del gobierno. Pero lo cierto es que estos descuentos no pueden realizarse. Ya nosotros lo hemos establecido en varias oportunidades, no solamente durante esta gestión, sino también en otras. La Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido al respecto, porque la Cámara siempre revoca las decisiones nuestras en este sentido, y la Corte se ha expedido hace como 5 años más o menos, en un expediente de mi juzgado que llega allí, señalando que, exhortando a las autoridades de la provincia a constituir este tribunal. Habilitó, es cierto, el descuento, pero lo hizo como una cuestión excepcional, como diciendo, bueno, esta vez lo dejamos, pero integren el tribunal. Si hoy llegara esta situación a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y ojalá llegue, ¿qué diría la Corte después de haber transcurrido 5 años de aquella exhortación sin que nadie hubiera hecho nada? ¿Qué haría? Yo creo que esta vez no lo dejaría pasar. Pero bueno,
lo cierto es que la norma está ahí sin cumplirse desde hace mucho tiempo. Mi decisión judicial, que prohibía adoptar decisiones jurisdiccionales, unilaterales al Poder Ejecutivo, y jurisdiccionales también, porque en realidad tienen que someterlo a un tribunal, fue apelada. El Poder Ejecutivo planteó una recusación de mi persona y además apeló. Ahora, ¿qué ocurre? La Cámara primero tenía que tratar mi recusación y luego la apelación. Mientras tanto, la medida seguía vigente, porque nosotros el recurso lo otorgamos, como dice la ley, sin efecto suspensivo. Es decir, el hecho de meter la apelación no suspende la medida cautelar hasta que la Cámara se expida. Y bueno, la Cámara tenía que resolver primero la recusación. Y como no llegaba a tiempo, como para darle una manito al gobierno, como suele hacerlo, al momento que se reunía con los docentes, tomó la suspensión de una decisión judicial mía anterior, referida a la paritaria de la ley 10430, de los empleados de la ley 10430, empleado público, del año pasado. Tomó esa suspensión y dijo, la aplico a este expediente también, sin tener conexidad alguna a los expedientes ni nada, lo cual es algo inédito, jamás ha sucedido algo por el estilo. La Cámara está en condiciones de decidir, tiene jurisdicción, cuando está por tratar el recurso de apelación, está tratando el recurso de apelación, si no, no tiene jurisdicción. Y sin embargo, trajo ese expediente y le aplicó los mismos efectos. Un escándalo, tal vez muchos no alcancen a dimensionarlo porque no están en el ámbito judicial y digamos son cuestiones a veces muy técnicas, pero evidencia claramente una intencionalidad de favorecer una posición del gobierno, y esto sí es animosidad manifiesta, y sin embargo no lo denuncia nadie. Pero como a mí me recusan, yo le paso el expediente a otra jueza y queda en manos el expediente a cargo de la doctora María Ventura Martínez, y ella dicta una medida con similar contenido a la mía, con otros argumentos, con otros fundamentos, pero también le obliga al Poder Ejecutivo a no adoptar medidas unilaterales. Bien, esta vez los gremios docentes recusaron a la Cámara, a los miembros de la Cámara. ¿Por qué? Por esto que yo les comento, esta irregularidad terrible. Y entonces ahora está tramitando los sorteos de otros camaristas para integrar el tribunal y que puedan expedirse respecto de la apelación y demás. Pero mientras tanto, la medida se encuentra vigente. Y esto no lo están diciendo los medios. O sea que no solamente se está violando la Constitución, las leyes nacionales, sino también que se están violando los fallos judiciales, lo cual es un delito de desobediencia que está previsto en el artículo 239 del Código Penal. Si los descuentos llegaran en el próximo sueldo, habría que hacer la denuncia penal, porque realmente sería un atropello que, estando vigentes estas decisiones, el Poder Ejecutivo insista en adoptar medidas unilaterales como esta. Por eso creo que más allá de cómo se resuelvan las cosas, de cómo termine esta situación, hay que partir de una ilegalidad. Porque yo siempre digo,
la educación formal es una cosa, pero después está la educación de todos nosotros, a partir de la ejemplaridad. Si el gobierno no cumple con las normas, no cumple con la Constitución, ¿cómo va a ser para exigirle a los ciudadanos que cumplan con las leyes, que paguen los impuestos, que digamos, respeten los semáforos? En fin, ¿cómo hace? Muchas veces la gente por ahí dice, bueno, pero si esto de acá nadie cumple nada, ¿por qué voy a cumplir yo? Bueno, y es por esto. Nosotros tenemos que ceñirnos a la Constitución, a las leyes, respetar los fallos judiciales. Mientras esto no ocurra, no hay posibilidad además de negociar legítimamente. No se puede negociar a partir de una ilegalidad. ¿Qué tipo de negociación es esa? Miren, si yo les digo a ustedes, vamos a negociar asaltar un banco. Yo soy un tipo que no estoy inhabilitado para negociar y me presento ante ustedes a firmar un contrato. Bueno, esto es algo similar, que hay una violación de las leyes, una violación de la Constitución y una violación de los fallos judiciales, y el gobierno está inhabilitado para adoptar decisiones contrarias a los gremios. Me preguntaba un periodista, ¿puede dictar un decreto aumentando el salario unilateralmente? Puede hacerlo. Por eso no quiere decir que se tenga por cerrada la negociación, ¿cierto? Porque tarde o temprano la paritaria tiene que llevarse a cabo. Creo que tampoco es justo cargar las responsabilidades, como muchos lo hacen, sobre los docentes por la falta de clases en las escuelas. Los gremios habían solicitado el año pasado la apertura de las paritarias. Creo que en agosto fue, ¿no? En agosto. Es decir, siempre nos está pasando esto que esperamos hasta febrero. Claro, a último momento, y si las clases no se inician, le tiramos por la cabeza a los chicos, a los docentes, y dice, bueno, por culpa de ustedes. Pero si el gobierno realmente tiene intención de no reiterar la historia que se viene dando ya desde hace un tiempo, lo que tiene que hacer es convocar a los gremios docentes con una antelación suficiente, adecuada, como para prever un periodo de negociación que no se desarrolle ya cuando estamos encima del inicio de clases. Acá hay también una responsabilidad en ese sentido. Y por último, quiero decir, porque también lo he expresado públicamente, que también hay mucho juego sucio desde el punto de vista del discurso. Claro, todos tratan de generar un sentido, ¿no? Discursivo, pero esto de la evaluación que se ha hecho, más allá de la metodología hartamente cuestionado, creo que no tiene nada que ver la escuela privada con la escuela pública, por la condición socioeconómica de quienes asisten a la escuela pública. Ellos, los más pobres, los más desaventajados, no van a la escuela privada. En consecuencia, no es posible comparar cosas diversas. No tiene sentido hacerlo. Me parece que hay una situación totalmente diversa donde no puede haber comparación. La educación pública tiene una enorme tradición en Argentina y un valor en la sociedad muy alto, y creo que merece ser defendido, no solo aquí en las ciudades, sino fundamentalmente en el interior del país, la función que han cumplido y que cumplen los docentes en lugares, trabajando en lugares inhóspitos, a lomo de mula en muchas ocasiones, con accidentes terribles. Yo mismo lo he podido ver en el norte argentino, y no es la misma realidad que un docente de la escuela, llamémosle entre comillas privadas, porque no lo son tampoco enteramente, ¿no? Así que bueno, yo también estoy con la educación pública, me he formado en la educación pública, mis hijos van a la escuela pública, mi padre fue maestro
en una escuela pública, en un lugar muy alejado, y así que bueno, a seguir con la lucha, adelante. Y quedo con acá para ver si quieren hacer alguna pregunta, comentarios, estamos aquí con eso. Okay. Compañeros, alguno que quiera hacer pregunta que se acerque cuando no llegue el cable. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Juez Arias, gracias por permitirme esta oportunidad de preguntar. Me quedé con un punto importante. Usted afirmó que no se puede negociar a partir de la ilegalidad manifiesta por parte del gobierno y sus apoyadores, por decirlo de alguna manera. Quizás esté inaugurando un neologismo. Bien, si llegan los descuentos, hecho concreto, ¿quiénes, cómo, cuándo, dónde instauran la denuncia penal? Bueno, además de pedir el cumplimiento efectivo de la medida ante el juzgado en lo contencioso administrativo correspondiente, en este caso va a ser el juzgado 2 de la doctora, a cargo de la doctora Martínez, se puede hacer la denuncia, pedirle a la jueza que remita las actuaciones a la justicia penal, o bien directamente hacerla en la fiscalía de turno, incluso en la comisaría se puede hacer la denuncia. La comisaría inmediatamente lo tiene que trasladar a la fiscalía, pero teniendo en cuenta la naturaleza del delito, entiendo que lo más adecuado sería en la fiscalía más cercana que haya, ¿no? Lo pueden hacer individualmente o colectivamente, también los representantes, los gremios. Hola, soy Celeste. Una consulta acerca del pase de los comedores escolares a municipalización. ¿Eso es lo que vos te referías cuando hablabas del pase de los consejos escolares, del SAE? Sí, efectivamente. Yo dicté una medida cautelar al respecto, para que no se realice, más allá si funcionan bien, si funcionan mal, si se puede mejorar o no. Todo eso se puede discutir. Lo que no se puede hacer es violar la Constitución. Bueno, ha sido tan claro que se han quedado sin preguntas. Un gran maestro. Un aplauso. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el compañero Luis Arias, que estuvo acá con todos nosotros hoy. Impecable. Un maestro, será juez, pero también es un gran maestro, como dijo acá el compañero Patricio Villegas.